Maestro Jorge Lara, hablaba usted también hace un momento, antes de concluir el bloque anterior, de esta figura jurídica que se llama la prisión preventiva oficiosa, que pues fue creada, según lo que nos han platicado los expertos, como un punto transitorio en el cambio de los dos modelos de persecución de los delitos y que, bueno, pues viola garantías individuales, la Constitución, y que además, pues en la Corte está a punto de presentar precisamente un voto en contra del uso de este mecanismo. ¿Qué significa? ¿Por qué no se lo platica a la audiencia? ¿De qué estamos hablando? Y el nivel de gravedad del mismo. Sí, la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar no es otra cosa sino una prisión automática que se dicta en contra de las personas por puras sospechas. Cuando cambia el sistema penal en México, la primera, digamos, la primera parada, la primera estación es dar cuenta a un juez de que existen estas sospechas para los efectos de, digamos, ir encauzando el procedimiento. En esta primera parada, pueden suceder que haya medidas cautelares, como por ejemplo la prisión preventiva justificada, en caso de que el imputado represente un peligro o pueda darse a la fuga. Solamente que, como lo has dicho, por transición, porque nuestras fiscalías y nuestras policías no han estado preparadas, se puso la prisión preventiva oficiosa para que se diera tiempo para que tanto fiscalías como policías, como unidades cautelares, pues adaptaran su forma de trabajo para sustentar la prisión justificada. Esto no ocurrió, Ricardo. Lo que pasó es que muchas de las autoridades de investigación de los delitos pues, se confiaron en la ley del menor esfuerzo, muchas son muy baquetonas y demás, entonces esto genera un grado muy riesgoso de aplicación indiscriminada de la prisión oficiosa, al grado de que pues ya subió de nueva cuenta el número de personas que está en la cárcel sin sentencia. Esto nos ubica como país pues en una lista negra de un país en donde se violan los derechos humanos, y a cualquier persona del auditorio en un momento dado pues podrá tener en lo personal o en lo familiar un problema de esta circunstancia por un mal diseño. Lo que debería suceder en los hechos es policías, fiscalías, unidades cautelares bien robustas, bien preparadas, que hagan bien su trabajo y que cuando presenten a un imputado ante un juez al cual se le deba negar la fianza, se pueda decir razones por las cuales negarle la fianza y no decirle simplemente te vas a la cárcel y no hay nada que hacer sin una sentencia. Entonces, eso es lo que tiene que cambiar, y desafortunadamente no vemos en el gobierno federal pues ni ganas, ni la intención, ni la voluntad de que esto cambie de fondo, de que tengamos verdaderas autoridades investigadoras del delito y no, como estamos ahorita teniendo, instancias de persecución política. Incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace unos cuantos días pues dictó ya una sentencia donde le pide a México que pues revoque esto, pero al mismo tiempo el presidente López Obrador abiertamente amenaza a los ministros de la Corte pues de que cuidado, porque si quitan la prisión preventiva oficiosa podría tener resultados negativos para ellos. ¿Frente a qué estamos con estas amenazas directas al Poder Judicial y específicamente a los ministros de la Corte? Pareciera que estamos en una dictadura. Bueno, desde luego, tiene todos los elementos. Ya vimos que al Poder Legislativo se le sojuzga con una sola expresión, no se le mueve ni una coma. Y ahora al Poder Judicial se le dice, no se resuelve en X sentido, se resuelve como yo digo, y les mando mi lineamiento, y así es como tienen ustedes que decretar, y seguramente ya estará, como siempre, amagando en público, pero también en privado, con investigaciones, con una serie de insinuaciones pues que lo único que hacen es confirmar que estamos ante un régimen autoritario, centralista, de lo que dicte una persona. Ese es el significado de una dictadura. El atenerse, el apegarse a los dictados de un solo hombre, cuando somos 125 millones de mexicanos que pensamos distinto, que somos plurales, que queremos ser una sociedad democrática, en contraposición a
trabajar bajo los dictados o funcionar bajo los dictados de una sola persona, como es este caso. El otro asunto, maestro Jorge Lara, recientemente una organización defensora de derechos humanos y que está muy atenta de lo que pasa en Cuba, dio una conferencia de prensa en México diciendo que los supuestos médicos, 500 médicos que llegaron a México o que están llegando a México, en realidad son militares. Algunos ya lo habíamos señalado y la pregunta concreta es, ¿frente a qué estamos? O sea, no son médicos, son militares. ¿Qué vienen a hacer militares cubanos a México en un momento tan difícil, en un momento en donde estamos en el último tercio del gobierno, en medio de un clima de violencia exacerbado? ¿Qué está pasando? Bueno, desde luego que lo hemos dicho, la simple idea de trasplantar médicos ya se ha determinado por distintas instancias domésticas e internacionales que de entrada prefigura casos de trata de personas y de confirmarse que son militares, de no haber la transparencia suficiente para que se confirme esta circunstancia, pues estamos ante lo que muchos ya sospechamos, que es una injerencia política, porque sabemos que en Cuba pues son los maestros del control, son los maestros del control comunitario, ellos tienen los comités de defensa de la revolución, que es sembrar un espía al servicio del gobierno en cada cuadra, en cada manzana, y que lo han querido hacer, Ricardo, desde hace unos años. Aquí lo quería hacer, por ejemplo, René Bejarano hace unos años, y ahora siguen insistiendo con sus comités de defensa. Seguramente es un programa que tiene que ver con esta asistencia para el control político que pues se amarra muy bien con lo que comentamos al principio. Son medidas tendientes a la conservación de un poder y a cancelar el entorno del contexto que mucho trabajo nos ha costado construir entre todos, que es el contexto democrático. La democracia en México está entrando en terapia intensiva, muy grave. Sobre eso, y nos queda un minuto, maestro Jorge Lara, el riesgo frente a esto que estamos viendo, el riesgo de la elección, dos elecciones que son fundamentales, 2023 en el Estado de México y Coahuila, y luego la presidencial. ¿Veremos que la democracia mexicana resistirá o de plano no van a entregar el poder los que están actualmente ostentándolo pues de manera no muy clara? Los que están en el poder no quieren entregarlo, pero no solamente no quieren entregarlo, quieren incluso volver a hacer las reglas para no entregarlo, quieren cancelar todos los avances democráticos. Aquí la gran pregunta, Ricardo, es hacia la oposición, que finalmente terminen de ajustar, de afinar las estrategias, que presenten una propuesta atractiva, eficaz, oportuna para los problemas que requiere el país y que por supuesto pase por cancelar esta intentona, esta página negra que estamos viviendo en la historia de nuestro país con estos señores que se quieren perpetuar en un gobierno antidemocrático, antipopular y de regresión y de control.